Bueno, muy bien, quiero compartir con ustedes una columna, la verdad, muy buena, me ha llamado muchísimo la atención el día de ayer. La columna se titula, esto es en el entrerríos.com, El largo derrotero hasta iniciarse una obra de asfaltado, de cambios a último momento a un hecho delictivo, ¿sí? Esto es en cuanto a vialidad, es una obra de la Ruta Provincial 26 de nuestro departamento Colón, es una columna escrita por Luciano Borcar, nuestro amigo y colega aquí que trabaja para el Entre Ríos, en el que dice que, bueno, en las últimas horas finalmente dieron inicio los trabajos de pavimentación y asfaltado definitivo de la Ruta Provincial 26 del departamento Colón, en un tramo de más de 3.500 metros comprendido entre la autovía de la Ruta Nacional 14 y el puente que atraviesa Arroyo del Doctor, que es allí en la zona del barrio del Perucho Berna de San José. La empresa, sociedad anónima, que es la empresa adjudicataria Lemiro Pietroboni, que es la sociedad anónima de la empresa que está al frente de esta obra de reconstrucción integral, y por reconstrucción integral entendemos que es fisuración, estabilizado granular, calzada pavimentada, entre otros. Luego de haberse impuesto esta empresa en un concurso público convocado desde la DPV, la Dirección Provincial de Vialidad, arrojó que su presupuesto inicial, oficial, de los trabajos a realizar al mes de septiembre del 2018, alcanzaba la suma de 83 millones de pesos, con un plazo de finalización de obra de 8 meses y garantía de 1 año, ¿sí? Está incluso anexada en esta nota de El Entre Ríos el cartel por aquel entonces brindado por el gobierno de Entre Ríos, en el que dice obra financiada por el gobierno provincial, en el que allí se detalla lo que yo les comento, ¿sí? El plazo de ejecución, la empresa contratista, está el organismo ejecutante, está la obra, está el monto, ¿sí? Titulado Desagües Pluviales Cuenca Espeleta. Los trabajos se iniciaron en mayo de 2019, paralización de la obra evidenciada en la interrupción de trabajos y el retiro del obrador con sus maquinarias y operarios, sorprendió a propios y extraños tan solo un par de meses después de haber tomado impulso, cuando tanto las entonces autoridades municipales de San José como los vecinos del lugar comenzaron a inquietarse ante la falta de comunicación oficial. Luciano Borcar, a través de su columna, explica que, superado un trámite de notificación del proyecto original, se frenaron los trabajos, se frenó la obra, largamente esperada como también gestionada y anunciada, y fue retomada y comenzó a avanzar con suerte dispar y sobreponiéndose incluso a una importante contracción de materiales, hasta que finalmente el asfalto empezó a recubrir poco a poco la base que durante todo este tiempo fue preparada. Mire, hay un enunciado muy importante que hace Luciano en esta columna, que me parece importante destacar, que son los idas y vueltas en esta obra de la Ruta Provincial 26, la famosa Ruta 26. Luego de que trascendiera la versión de un posible abandono de la obra de la ruta, a mediados de septiembre del año pasado, desde Vialidad habían salido a desmentir ese aparente rumor. En ese momento aludieron a que se encontraba en trámite una modificación a lo proyectado originalmente y habían revelado por aquel entonces que tras los trabajos de demolición de las losas se evidenció una falta de estructura consolidada en las bases, lo que podía generar asentamientos diferenciales, movimientos y deformaciones a la nueva capa asfáltica. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar el trabajo correspondiente primero había que hacer un trabajo de raíz, porque no era solamente cambiar el techo, era arreglar toda la casa, ¿sí? Entonces, frente a esto, lógicamente que pasaba el tiempo del proyecto original, aquella memoria descriptiva reflejaba su estado por aquel entonces. El pavimento actual de hormigón, muy deteriorado en el tramo analizado, presenta en partes una cubierta de 4 centímetros de espesor de mezcla asfáltica completamente envejecida. Esta última también se encuentra imperfecta. Las fisuras y grietas presentan un estado muy avanzado, contaminadas con material suelto. Se pudo notar que en trabajos anteriores se rellenaron dichas grietas con material asfáltico, que hoy en día no tiene adherencia alguna. Esto es un comunicado que el Entre Ríos tuvo acceso. Con el objetivo de corregir esos inconvenientes, se prevé incorporar nuevos trabajos, como por ejemplo ensanche del terraplén, ensanche de banquinas,
ensanche de calzada a 7 metros finales del pavimento, demolición, retiro y saneamiento de las losas, como así también dársenas en escuelas y paradas de colectivo en intersección con acceso al Brillante. Todas estas cosas que en un momento habían quedado detrás, que luego se reincorporaron y que luego volvieron a quedar paralizadas. Todas estas cosas a través de la Ruta 26, ¿sí? Tuvimos un hecho delictivo, recordará usted, sobre la ruta, un importante faltante de materiales de construcción del obrador ubicado a la altura del barrio Perucho Berna, órdenes de allanamiento, requisas domiciliarias, esto durante el mes de agosto de este mismo año. En aquel momento, recordará usted, nosotros incluso lo estuvimos comentando, 69 bolsas alto hornos recuperadas, 3.450 kilos de cemento, o sea, una gran cantidad de cosas que realmente, que cuando Luciano comenta a lo largo de esta columna ese hacia atrás, ¿no?, ese repaso por cada uno de los puntos, uno entiende realmente que pasó mucho tiempo, mucho tiempo desde que la obra se proyectó a la hoy por hoy pseudo trabajo que se está realizando. Hay un apartado muy interesante que hace Luciano a través de su columna, que dice políticos en modo selfie con la obra. Me pareció interesante este título porque muestra incluso a los distintos políticos detrás de los trabajos en la Ruta 26 y de los avances. Porque incluso a través de las redes sociales se venía reflejando todo este avance en la ruta. Lo hizo hace aproximadamente 3 semanas el gobernador Gustavo Bordet a través de sus redes sociales. Lo hizo quien es hoy senador departamental Mauricio Santa Cruz, en el que titula Mejor que decir es hacer, y detalla que recorrieron la obra de reconstrucción de la ex Ruta Provincial 26. El propio intendente Gustavo Bastián, donde menciona de que junto con el secretario de Obras y Servicios Públicos estuvieron recorriendo la ex Ruta 26, donde comenzaron con los trabajos previos al asfaltado en un tramo. Lo cierto es que, como pasa siempre, ha ido pasando el tiempo, y creo que el tiempo ha pasado de la misma forma en la que la gente pasa por la Ruta 26. Es decir, si uno tomara la cantidad de autos que circulan por la ruta, probablemente pueda decir, bueno, es un día por cada vez que un auto pasó sobre la ruta, es un día al cual no se hizo absolutamente nada, ¿sí? A lo largo de muchos años, muchos años. Yo tengo memoria y hago un repaso hacia atrás, realmente que yo era chico y la Ruta 26 ya era la ex Ruta 26 era un problema. Cuando habían comenzado con un trabajo de asfaltado, en un momento se había detenido. En el medio, Liebig y un gran trabajo hacia su pueblo, un asfaltado prácticamente completo. Y hoy tenemos una zona en la ruta que es particularmente la zona más difícil de atravesar, que es también la zona en la que ocurren múltiples accidentes y en el que ahí no hay foto de por medio. Es decir, es con todos y es entre todos cuando hay un avance. Ahora, cuando no tenemos ningún tipo de trabajo, cuando no se ve ningún tipo de proyección, ahí parece que no es con nadie. Yo lo que digo es que es una obra que se necesita realmente de una acción inmediata, y más que inmediata, de una acción efectiva y definitiva. Porque van pasando los años, y a modo de cántico de cancha, jugadores y dirigentes, y sigue todo de la misma forma. Y comienza a pasar ahora que escucho algunos discursos, y esta pandemia vino como una especie de interrupción de la obra. Pero sí hay muchas obras de que estaban interrumpidas ya, antes. Entonces, es lo que decíamos hace algunos días nada más cuando hablábamos de los modos de tratar y de encarar la pandemia. Yo lo que veo es que para la política hoy parece ser a veces incluso más importante una reunión, un Zoom, una plataforma, a la cuestión terrenal de la que ya hace muchos años los vecinos se vienen quejando. Y la gente que incluso vive en aquella zona de la ruta, personas que incluso han enviado algunos mensajes y te comentan cómo están atravesando ese momento, no entienden cómo todavía han pasado tantos años y no ha habido ningún tipo de trabajo.
no se ha realizado ningún tipo de labor sobre esta ruta, que ya insisto, es una de las rutas más utilizadas, porque nos está conectando constantemente entre Colón y San José. Miren, hoy estuvimos charlando un poco con la producción y me decía que hay un tema, que es el tema por el sector del Espigón de nuestra ciudad de Colón, porque está nuevamente saliendo a flote lo que en algún momento se habló, que es el tema de la unión entre Colón y San José por el lado del Espigón, y bueno, de ayer hacer todo ese trabajo. Pero, hay un gran problema y es este el problema. El problema es que obra que se inicia es obra que tal vez esté durante 4 o 5 años proyectándose, modificándose, suspendiéndose, reactivándose, volviéndose a suspender. Entonces yo lo que digo es que no hay una regularidad. Es lo más triste hoy decir que la política no tiene regularidad. Porque esto se pide en todos los conceptos y en todos los trabajos y en todos los ámbitos y en todas las carreras, se pide una regularidad. Es decir, uno viene a trabajar de lunes a viernes y tiene la regularidad del programa. Sabe y es consciente que debe cumplir con estas horas de programa y con los días de programa. Un chico debe conectarse hoy, sea por Zoom, antes tenía que ir a la escuela, pero hoy sea que se tiene que conectar por Zoom, tiene que tener la regularidad de lunes a viernes de conectarse, o los días en los que se les diga. Pero hay algo importante aquí a destacar, y es la irregularidad de ciertos proyectos desde lo político, y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante. Porque no solo se trata, yo a veces me cuesta creer cuando la gente dice que hay un proyecto que lo arranca un político y no lo termina otro porque es otro político el que lo comenzó. Pero si vamos al caso de la ruta, no ha habido grandes avances entre gestiones políticas. Entonces tal vez no es que esté comenzando del principio otro político, probablemente esté comenzando desde donde se lo dejó, que es el principio. Es realmente interesante, es por supuesto que uno de los temas a tratar, es uno de los temas que la sociedad siempre los pone en boga de en la boca de todos, está en boca de todos esto. Está en boca de todos. Porque hay temas que estamos tratando hoy, que tienen que ver con la educación, pero que al momento de pasar a ser un proyecto político presenta una irregularidad que a mí me asusta. Me asusta por el material que se invierte en una obra que se inicia y que no se completa, que es un material que en definitiva, a ver, yo digo lo siguiente, uno comienza a construir su casa y si no construye mínimamente su lugar, construye su plataforma, construye las vigas de cemento, si no lo cierra rápido y pasan meses y esa casa permanece abierta, probablemente ese cimiento, con el paso de algunos meses, quede mucho más deteriorado a un primer momento haberlo cerrado. Y con esto pasa absolutamente lo mismo. Yo digo, la regularidad que tiene que tener el político debe ser de las actividades regulares que se debe tener por excelencia. Porque depende también la vida de mucha gente en esto. Uno dice, bueno, hay un día que no va a trabajar. Bueno, en definitiva, depende del trabajo, no requiere de mucho compromiso, por lo menos para un trabajo que dependa de esa regularidad. Pero ahora, es decirle a un enfermero que no va a trabajar, que pasa una semana y no va a trabajar. Y hoy con este contexto un enfermero que no trabaje y se vuelve todo bastante complicado el asunto. Y con esto me parece que pasa lo mismo. Hay un proceso político que independientemente sea el partido, independientemente sea la cuestión de por medio, el leitmotiv del cual no nos movamos, hoy por hoy sea el tema político, hoy por hoy sea el tema de salud, el tema epidemiológico, el tema sanitario, hay un engranaje que hace que muchas obras se inicien y no se terminen. Yo no sé qué es lo que hay en el medio. Muchos años, seguro. Eso es lo primero que hay. Hay muchas cosas en el medio, ¿sí? Entonces, realmente que frente a esto ha sido una columna que ha escrito Luciano Borcar, pero bueno, le quise sumar algún análisis, opinión sobre esto. Me ha parecido un texto importante a analizar, sobre todo por lo que está pasando con la Ruta 26, siempre pronunciada, poco trabajada, y que me parece que es momento de empezar a cerrar algunas cuestiones. Yo creo que la política, más que menciones, siempre ha tenido que ser así, pero me parece que está bueno volver a recordarles
que la política no es de menciones, la política es de acciones, y esa es la gran diferencia. La política no es de mención, la política es de acción, la política no es de diálogo y de enunciados. La política no solamente es teoría, la política es práctica. Entonces, empiecen a poner en práctica la política para muchas cosas, porque hemos visto realmente que los años se pasan volando. Los años se pasan volando. Pongamos a prueba entonces estas cosas. Tenemos los materiales, tenemos con qué hacerlo. Empecemos definitivamente a cerrar algunos círculos que todavía, al año 2020 no se han cerrado. Ese puede ser uno de los grandes problemas que hoy tiene la política, por lo cual debemos avanzar. Por eso también nos sorprende muchas veces cuando un proyecto ya está listo y se ha impulsado. Porque tal vez no estemos acostumbrados a la agilidad o a la rapidez de diferentes asuntos desde lo político. No se requieren tantas reuniones para determinar ciertos proyectos, Ya hemos visto, no se requerían tantas reuniones presenciales. Hoy a través de un Zoom se pueden definir muchas cosas, es cuestión de ponerlo en práctica.